Senador Carrera, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Los legisladores frente amplistas presentamos esta moción buscando que este cuerpo recapacite, buscando que el tratamiento de la norma que nos fue remitida se le dé un tratamiento normal, que es el procedimiento ordinario que está establecido en nuestra Constitución. Que no se utilice este mecanismo excepcional. Pero además, ayer tomamos conocimiento de una situación que nos llamó la atención, porque en este proyecto existe un fuerte y claro flagrante de la violación de nuestra Constitución. La Constitución de la República, en el artículo 160, establece claramente cuáles son las facultades privativas del Consejo de Ministros y lo dice claramente que tendrá asimismo competencia privativa en los casos previstos en los incisos 7, que es la declaratoria de urgente consideración, en el caso del 16, que es la ruptura de las relaciones y la declaración de guerra, en el caso del 19, que cuando nos remiten el proyecto de ley de presupuesto, que debe ser firmado por los 13 ministros, y en el caso del inciso 24, que es cuando existe delegación de atribuciones. Se trata de una competencia necesaria, la que di lectura, en la que solamente puede actuar el Consejo de Ministros, y en ese sentido, la norma que no llegó consta de únicamente 11 firmas. Faltan las firmas del ministro Talvi y de la ministra Irene Moreira. Y nosotros queremos dejar sentada, porque creemos que aquí hay una violación formal del proyecto de ley. Es decir, no estamos ante un proyecto de ley de urgente consideración. El proyecto que llegó a esta casa no cumple con las formalidades establecidas en la Constitución de la República. Y eso es grave. Algún legislador me puede decir que en el pasado haya pasado otra situación, pero si se cometió un error en el pasado, hoy no. Eso no vale, no es válido. Lo que vale es que se respete el acuerdo, y el acuerdo es que se respeten las normas de la Constitución. Y eso debe quedar claro. Y es como dice el doctor Casirelli Muñoz, es una competencia necesaria. Es la única forma que se puede expresar el Consejo de Ministros ante estas situaciones es a través de las 13 firmas. En ese sentido, en la moción que presentamos, señora presidenta, hicimos a grandes rasgos 3 grandes consideraciones. La primera es la oportunidad. Nuestro país vive una emergencia sanitaria que fue decretada por el propio Poder Ejecutivo, por el propio presidente Lacalle, y en ese decreto dice sin plazo de cese. Estamos sufriendo una pandemia y en las normas en discusión, en esos 501 artículos, no vemos una referencia a la situación de emergencia sanitaria que le aqueja a nuestro país. No hay un artículo que haga mención a la emergencia sanitaria, a las urgencias de nuestra población. No hay un artículo que haga mención a las urgencias, a las emergencias en el mundo del trabajo, en el pago de los alquileres y el tema de los lanzamientos, en el pago de las hipotecas y en las ejecuciones hipotecarias, al problema del pago de las tarifas. No hay ninguna mención a toda esa situación. Y la segunda dimensión, señora presidenta, es lo antidemocrático que resulta el camino seguido por el presidente Lacalle. Es profundamente antidemocrático y lo tenemos que decir, y es la oportunidad que hoy tenemos antes de iniciar este debate. Los estudiosos de los sistemas democráticos dicen que las democracias funcionan mejor y sobreviven durante más tiempo cuando las constituciones se apuntalan con normas democráticas no escritas. ¿Qué quiero decir con esto, señora presidenta? Que el presidente Lacalle debió moderarse a la hora de hacer utilización de la herramienta excepcional que le brinda la Constitución de la República en poder remitir proyectos con declaratoria de urgente consideración. Debió moderarse a la hora de desplegar esta prerrogativa excepcional que le brinda la Constitución. Porque existe una norma no escrita en el sistema político uruguayo. Y la norma no escrita dice que desde el año 68 a la fecha,
o desde el año 85, desde el regreso a la democracia, los usos y costumbres indican que desde el retorno a la democracia, en el año 85 hasta la actualidad, nadie utilizó en forma abusiva este mecanismo. Ningún gobierno en uso de su legitimidad utilizó en forma abusiva este mecanismo. Es más, estudios del Instituto de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República indican que a través de este proyecto se buscan modificar 60 leyes sancionadas en los últimos años, que llevaron en esta casa un promedio de discusión de 257 días. Y además, ante esa situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo, no estamos en las mejores condiciones de dar este debate en forma democrática. No estamos en las mejores condiciones que todas las voces que quieran venir a opinar aquí vamos a tener dificultades para trabajar. Y eso hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo, porque que venga una delegación, que venga una organización social, que venga un grupo de padres, que venga un grupo de docentes, que venga un grupo de trabajadores, le da consenso social a la norma. Y esa es nuestra función. En cuanto a la inconstitucionalidad, para nosotros salta a la vista. La Constitución de la República marca los ritualismos que debe cumplir este tipo de normas. El primero de ellos es que para que la declaratoria de urgente consideración sea válida o sea eficaz, sea remitida por el Consejo de Ministros. Y cuando se habla de Consejo de Ministros son 13 firmas. 13 firmas. Así lo marca el 160. Además, esta ley no viene con una declaratoria de urgente consideración, porque hasta eso hemos vivido estos días. Modificamos el nombre, ahora es ley de urgente consideración. Es porque parece que hay que tratarla en forma rápida, hay que darle agilidad. Pero la ley es con declaratoria de urgente consideración. Tiene que tener un sustento fáctico, un sustento real para que sea válida. Y aquí no lo vemos. Y lo otro es que en esta casa los temas se tienen que discutir en forma democrática, darle participación a la sociedad civil, porque se tiene que buscar, como dije, consenso social, que se tenga la oportunidad de opinar, de ser escuchado. Por eso afirmamos que aquí, en esta casa, los temas se tratan democráticamente y lo que tiene que buscar la función legislativa, la eficacia legislativa, es eso. Realmente, como dije, existe una falta de oportunidad, existe un avasallamiento del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo, que transforma el proyecto en discusión en una herramienta profundamente antidemocrática. Son 501 artículos con 37 ejes temáticos. Por lo menos serían 37 leyes, porque además esas leyes no tienen conexión formal entre sí. Saltamos de modificaciones al Código Penal, al Código Civil, al Código Rural, al Código Comercial, al Código General del Proceso. Modificamos textos ordenados, el TOCFUP, el TOCAF y otra serie de normas. Son 37 leyes independientes. Esa es la verdad y lo tenemos que decir. Y de la exposición de motivos, si la leemos, son 38 carillas. Y lo tenemos que decir, es una descripción pobre y descriptiva. Porque esa exposición de motivos tenía que ser la base de la sustentación real de la urgente necesidad de este proyecto. La palabra urgencia, ¿saben cuántas veces surge de la exposición de motivos? Una vez. La palabra urgente, 2 veces. La palabra emergencia, 2 veces. Es decir, 5 veces para la justificación de 501 artículos.
y 37 ejes temáticos, como dije. Entonces, aquí hay que tener claro cuál es la real motivación del gobierno. Y la real motivación del gobierno es llevar adelante su programa de gobierno y utilizar un mecanismo que fue creado, fue pensado para otra situación, que fue pensado por el constituyente en el año 67, fue pensado con la lógica de darle una herramienta al Poder Ejecutivo para que se hiciera de leyes en forma rápida, cuando existían situaciones de emergencia, cuando existían situaciones de urgencia. Y eso no lo vemos aquí. No lo vemos aquí. Porque, como dije, hoy estamos viviendo una situación de emergencia sanitaria y aquí no hay ningún artículo. Entonces, de esta forma se está salteando el procedimiento normal. Y el procedimiento normal es remitir los proyectos de ley para que se discutan en esta casa a través de los tiempos que marca el artículo 133 y siguiente de la Constitución de la República. Esa es la forma que debía actuar el presidente Lacalle y sus ministros. Remitir los proyectos, diferentes proyectos de ley, 37 proyectos de ley, y llevarlos adelante. Porque aquí también hay otro dato de la realidad. Y el dato de la realidad es que el gobierno, el presidente Lacalle en esta casa, tiene mayorías. Si quieren motorizar en forma rápida estas leyes, lo pueden hacer. Si aquí mismo de 31 legisladores son 18 del oficialismo y 13 de la oposición. Realmente es muy grave lo que estamos sufriendo hoy aquí, porque la Constitución establece los mecanismos, la Constitución establece los requisitos que no se pueden remitir más de un proyecto de ley bajo el rótulo de la urgente consideración, y aquí tenemos 37 leyes en una. Entonces, esto nos preocupa muchísimo, señora presidenta, y también queremos hacer mención, que lo hicimos, mención es que lamentablemente se está modificando la lógica de trabajo de la división de poderes, es decir, hay un avasallamiento de la división de poderes, hay un avasallamiento del poder que debe administrar y debe ejecutar la ley, está avasallando sobre la función legislativa. Y eso no está bien, hay que decirlo fuerte y claro. Para nosotros no tenemos ninguna duda de que este proyecto que fue remitido el jueves de la semana pasada, sin cumplir con los requisitos formales, no tiene el rótulo de urgente consideración. Vamos a tener que discutir en comisión, vamos a tener que solicitar que vengan y que se presenten estudiosos del derecho, constitucionalistas, para que nos saquen esta duda jurídica que tenemos ahora acerca del no cumplimiento del 160. Entonces no tenemos ninguna duda que con la declaratoria de urgencia o de urgente consideración dada por el Poder Ejecutivo, ese rótulo que le quiere dar el presidente Lacalle y sus ministros, sus 11 ministros, porque como dije, faltan la firma del ministro Talvi y de la ministra Irene Moreira, nosotros queremos dejar sentado que esta no es solamente la opinión del legislador que habla, que está haciendo uso de la palabra, o de la bancada de senadores del Frente Amplio. Aquí se está desconociendo la tarea legislativa y lo desconoce el propio presidente Lacalle, que fue miembro muchos años de este Parlamento. Y aquí, a través de esta forma, se está evadiendo la prohibición constitucional pura y dura que marca el procedimiento de la Constitución. Y para concluir, señora presidenta, quiero invocar las palabras del profesor emérito en Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, el doctor Juan Pablo Cajarville, cuyo prestigio académico y neutralidad política es por todos reconocida. Dijo Cajarville en una carta de los lectores de búsqueda: por tanto, de producirse la sanción del anunciado proyecto de ley mediante el procedimiento que corresponde a una declaratoria de urgente consideración, la ley toda,
considerada en su totalidad, estará viciada de inconstitucionalidad por razón de forma, por haberse tramitado por un procedimiento legislativo, el de urgente consideración, cuya declaración habrá estado viciada por abuso y exceso de poder. El resultado objetivamente producido de impedir el pronunciamiento expreso de los órganos legislativos sobre el proyecto de ley de tales características tiene una ilegitimidad manifiesta. Ilegitimidad de la ley que se agregará al vicio en los motivos que padecerá esa declaración respecto a cada una de sus disposiciones en particular que no revistan materialmente el carácter de urgencia. Como sin duda ocurrirá con muchas de los más de 450 artículos contenidos en esa ley, porque aquí ya estamos en la LUC versión 1.0, hoy ya estamos en la LUC versión 3.0, que ha sido públicamente denunciada. En definitiva, el presente proyecto de ley, cuando se transforme en ley, será inconstitucional y presentará un golpe duro y bajo al Estado de Derecho, a la democracia y al principio de separación de poderes. Abogaremos contra la inconstitucionalidad de la norma y en defensa del Estado democrático de derecho. Por tal razón, lo que solicitamos los legisladores frente amplistas de la oposición es que se evite la deshonra de la flagrante violación de nuestra Constitución. Por eso mocionamos dejar sin efecto la declaratoria de urgente consideración, que está en el apartado C, pero queremos que se lleve en consideración lo que dije al principio. No se cumplió con el artículo 160. Es una facultad privativa del Consejo de Ministros remitir los proyectos de ley con urgente consideración. Y eso lo debemos tener en cuenta. En definitiva, señora presidenta, estamos a tiempo de no sentar un precedente terrible para nuestro país. Estamos a tiempo de que esta ley siga con los carriles normales y tenemos el compromiso de, si logramos que nuestra moción salga favorable, de comprometernos a trabajar para darle el tratamiento con la mayor rapidez posible, haciendo los acuerdos políticos necesarios entre todos para que las leyes salgan, pero tenemos que permitir que se den un debate sano y democrático, que se puedan escuchar todas las voces. Señora presidenta, muchas gracias por haber llevado en consideración la oportunidad de que la oposición pueda hablar, que el Frente Amplio pueda hablar y que haya podido presentar su moción. Es lo que tengo por decir por el momento. Muchas gracias, señora.